aprendemos, que sería el día 25. Ya les digo qué actividades pensamos. El reto del 27 es estar. El reto del 28 es hacer. Y el reto del 29 es ser. Eso enunciado en una palabra. La pregunta de cada uno de los retos es, en la primera es, ¿cómo transformar mi escuela para aprender a ser feliz? ¿Qué es lo que necesitas? No, Willy. Para ser feliz. Esta es la pregunta, este es el reto. ¿Cómo voy a cambiar mi escuela? Empezamos con cada uno de los verbos teniendo en cuenta que las pruebas ahorita, las pruebas estandarizadas, sobre todo las que aplican en pruebas saber, el anterior secretario de Educación planteaba que no solamente se tenía que aprender sobre el hacer, sino sobre el ser. Por eso es que terminamos con el reto del ser. Las actividades que nosotros proponemos para ese día son las siguientes. La primera, la idea es modificarlas o esto. La idea es que nosotros veamos la siguiente película, una película que se llama La Educación Prohibida. La Educación Prohibida, ¿alguien la ha visto? Sí. No, porque no la prohibida. Sí, pero es más largo. No, pero es que vamos a ver un fragmento en específico. El fragmento es de 40 minutos. El fragmento, les voy a decir, nos lo va a entregar el creador de la película, que resultó ser compañero de David, amigo de David. Entonces la idea es ver la parte donde se les explica a los chicos, porque la educación está diseñada para que usted no crezca como persona, sino para que siga fregado ayudándole al sistema. Hace todo el recorrido histórico, ¿sí? Es la parte animada de la película. Entonces, después de haber visto la película que dura 40 minutos, tenemos dos opciones. Opción 1, conferencia con el creador de la película, que no es la opción que queremos. Pues que la otra está mejor y creo que es la que se nos va a dar. Entonces está la posibilidad de ver que venga el creador de la película y hable con los muchachos, se haga un conversatorio y se haga en el segundo bloque. Y la segunda opción es traer al exsecretario de Educación de Bogotá, que está haciendo seguimiento, entonces que es Oscar Sánchez. Él nos confirma esta tarde y él vendría a hacer un trabajo con los muchachos de conferencia y de preguntar. O sea, tendríamos un papayazo. Además, porque él conoce, ahí les voy a pasar el detalle. Resulta que pasa que él sí está cercano a la actividad que estamos nosotros haciendo de Semana de Pases, porque David ha vendido mucho la propuesta por fuera. Con el documental que hizo hace unos años, hace como 2 años. Entonces, él vendría a hacernos una conferencia que iría más o menos hasta las 10:10 conversando con los chicos en el auditorio. La idea es que todos estemos, ahí miramos cómo nos organizamos para ver la peli, que él haga la conferencia y terminada la conferencia los muchachos se van con toda la información de cómo transformar mi escuela. Porque esa era la primera pregunta. O sea, ¿cómo hacer para que esta escuela, ya que el problema de la semana de énfasis es que no la quieren transformar, qué quiero hacer yo como a manera de diagnóstico, qué quiero hacer yo para transformar esa escuela? Entonces, después del descanso, la actividad que nosotros planteamos es la siguiente. Vamos a ubicar en alguna parte del colegio, estábamos pensando en el auditorio, un pliego de papel craft. Y en esos pliegos de papel craft, la idea es que los muchachos en el salón, con directores de curso, como los queramos dividir, porque somos varios, podemos tener grupos más pequeños, contesten las siguientes preguntas. ¿Para dónde va su escuela? ¿Qué busca? Pero es la escuela que ellos imaginan. La idea es que ellos imaginen su escuela perfecta. ¿Cómo sería la escuela que ellos quisieran? El colegio que ellos desearían. Entonces, ¿qué quiere ese colegio para ustedes? ¿Qué materias se dan? ¿Qué temas se dan? ¿Qué asignaturas se dan? Y que ellos hagan todo el ejercicio de contestar todas esas preguntas. ¿Qué tiempos? O sea, todas las preguntas de diagnóstico de cómo los evaluarían y en el papel craft poner
hacer como nuestro, así como cuando yo hice lo de las montañas, ¿se acuerdan? Que dibujé Usme con los poxis. Entonces, en los papel craft estarían ubicados, por ejemplo, acá, cuál es la misión del colegio, cuáles son las materias, cuáles son los temas, cuáles son los horarios, cómo son las reglas de ese colegio. Y la idea es que nosotros hacemos el ejercicio previo para que ellos lleguen muy concentrados a llenar eso, que dibujen, que hagan, y tendríamos nuestra escuela imaginada. De ahí podríamos tomar fotos y hacer un buen diagnóstico. El siguiente día es el 26, pero están las actividades sociales que tienen una programación aparte. Entonces el 27 es estar. El reto es cómo vivir, Es lo del bautizo de los alumnos. y cómo convivir. La experiencia del colegio. La experiencia del colegio. Entonces aquí es trabajar todo. Si ya tenemos un colegio perfecto, ¿cómo serían los procesos convivenciales en ese colegio? Y entonces planteamos lo siguiente: hacer 4 actividades rotativas a lo largo del día. En esas 4 actividades rotativas, una de las actividades rotativas es jugar chachafruto. ¿Se acuerdan el jueguito de la Universidad de los Andes donde todos se matan por los alimentos, por el juego, por todo, y se dan cuenta que el juego se podría haber solucionado si simplemente llegan a acuerdos? Entonces la idea es jugar chachafruto. David vendría a ayudarnos a jugar chachafruto. Yo no fuimos a los Andes, pero nos robaron. Esa sería, nosotros jugamos aquí chachafruto y eso fue un problema porque nos dimos durísimo entre los profes. El juego es muy sencillo, es la historia, es un juego con una narración oral indígena en la que dice, en la que se le entrega a cada grupo, a grupos de 10 personas, unos elementos, están revueltos. Unos tienen agua, otros tienen fuego, otros tienen alimento, otros tienen vivienda. Todos tienen los mismos elementos, pero entonces se dan cuenta que yo no tengo agua, pero él sí la tiene. Y entonces hay 2 opciones: ir a la guerra o hacer cambio. Pero entonces, como ellos están buscando también completar como su reto, porque cada uno se le da un reto, usted tiene que conseguir tanto de agua, tanto de alimento, tanto de fuego, tanto de esto. Entonces, curiosamente en el juego, todos prefieren ir a la guerra. Y entonces eso tiene unas pruebas en las que se dan durísimo y resulta que pasa que el juego simplemente se soluciona si yo decido no ir a la guerra. Porque si a mí me sobra agua y ya le falta, y yo no tengo alimento, pues yo simplemente doy del agua que me sobra y recibo del alimento. Es como todo el ejercicio de convivencia del juego. La otra es que David tiene un documental de la semana de énfasis de 40 minutos. Y es supremamente bonito. Yo lo estuve chismeando. Él tiene ¿Cómo es chismear? Chismear es darle por encimita. Y entonces en ese documental están los proyectos pedagógicos del colegio, hay entrevistas del colegio, hay todo, o sea, los 40 minutos es muy chévere porque los niños se ven. Nuestros chinos del ciclo aparecen entrevistados ahí, hablando de la semana de... ¿Cuándo hizo eso, David? Hace 2 años y yo no sabía. ¿Lo Y podemos ver? Claro, él nos va a traer una copia para ¿O el link no lo nosotros. tiene publicado? No, eso sí no lo ha publicado. Y resulta que pasa. Y entonces es muy bonito. Y entonces él decía, pues si nosotros si ellos se imaginaron un colegio diferente, pues mostrarles que su colegio también lo es. ¿Sí? Entonces la idea es que esa sería la segunda actividad rotativa. Las otras 2 actividades no las diseñamos porque pues nos pareció como muy invasivo decir todo. Entonces la idea sería cuadrar otras 2 actividades y rotar grupos de... Aquí sí, para jugar chachafruto necesitamos 60 estudiantes. ¿Sí? Y entonces sería ubicar 2 actividades. ¿Listo? Para la semana de énfasis. El tercer día de la semana de énfasis es el hacer. Y la propuesta de nosotros es hablar del hacer, pero el hacer creativo. ¿Sí? No es venir a esa escuela a tener la misma rutina, a tener los mismos roles, sino es venir a hacer de manera creativa. Y lo que nosotros proponemos para ese día es que la pregunta es, ¿qué me gusta hacer? ¿Hacer? Sí. Y en ese ¿qué me gusta hacer? La propuesta es que nosotros aquí contados más o menos, a grosso modo somos 2, 4, 6, 8, 10,
11 profes, ¿cierto? ¿Falta alguien? No. Todos somos 11 profes. Y entonces lo que yo propongo es que los muchachos, nosotros, hagamos un centro de interés creativo para ese día. Es decir, yo ya decidí que ese día voy a hacerles clase de jazz. Voy a tener cuatro bloques. ¿Y qué queremos? Que hagamos una oferta de talleres creativos por parte de los profes y nos salimos un día acá en el descanso y el chino puede inscribirse a 4 de los que quiera. Entonces yo al primer bloque me voy a inscribir en danzas con Jimena, en el segundo bloque me voy a inscribir con Sebastián, no sea cine, en el tercer bloque me voy a inscribir con Víctor Atal. O sea, usted simplemente diseña un taller que repite en 4 horas. ¿Sí? Ahí apliquemos la matriz. Y en entonces, en el diseño de ese taller. entonces usted simplemente lo que vamos a hacer, y como es la oferta, pues todos tienen que pasar por 4 talleres y usted va a tener solamente 23 estudiantes. Entonces, a lo largo del día tendría más o menos 92 estudiantes, porque son 4 talleres, 92 estudiantes en 4 bloques. Entonces, simplemente nos sentamos todos y ponemos el letrerito, danzas, tal. Y los chinos en el cuento de que se inscriban en lo que quieran. Deben quedar inscritos en 4 talleres para ese día. ¿Sí? Lo único es que sacamos listas. Lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Entonces, si yo me escribí aquí con el profe en la lista 1, quiere decir que estoy al primer bloque. Tengo que ir a escribirme en otro taller para la lista 2, que es el segundo, y en la otra para el bloque 3, que es la lista 3, para que ellos no se confundan y ya se van con su horario. Entonces, ellos saben que ese día tienen al primer bloque con tal profe, al segundo bloque con el otro, y lo hacemos. Ese sería el tercero. Y estamos hablando de, si se dan cuenta, estamos siguiendo la secuencia. ¿Cómo queremos el colegio? ¿Cómo queremos vivir en el colegio? ¿Cómo hacemos que ese colegio sea evidente en otras prácticas? Y el cuarto día es el siguiente, el 6. ¿Qué quiero que pase en mi colegio? ¿Quieres un brazo de naranja? Y entonces en eso, en el primero, esto va a tener 1, 2, 3 bloques. Los 3 bloques normal. Podemos trabajar o con grupos pequeños o podemos trabajar como habíamos hecho, de que compartiendo un salón, por ejemplo, Víctor y yo. ¿Cuál es la actividad? Al primer bloque, en hojas de papel iris, les vamos a hacer una actividad de origami donde ellos aprendan a hacer mariposas de papel iris. La idea es que sean mariposas grandes. Y en esas alas de las mariposas ellos van a contestar 2 preguntas. Cada uno tiene que hacer 4 mariposas. En las primeras 2 mariposas, con letra clara, con buena ortografía, tienen que escribir qué quieren ser. Y en las otras 2 tienen que escribir cómo quieren que sea su colegio. O sea, retomando como todo el proceso después de esto. Y todas esas mariposas las vamos a ubicar en la parte interna, en la entrada del colegio, de tal manera que el que entre pueda leerlas. O sea, en varias. El segundo bloque es la apropiación del espacio. Y entonces si nosotros tenemos un colegio diferente, si tenemos unos deseos para el colegio, lo ideal es que los chinos puedan apropiarse de su espacio de salón. Y entonces proponemos, que se haga una jornada de limpieza de sus espacios, de los espacios que ellos habitan, pero una jornada donde ellos se apropien también del espacio. Es decir, que lo decoren como desean, que le pongan distintivos que hagan reconocer que ese es el salón de 8.1, de 8.2, de 8.3, de 8.4. Todo preparando para dejar el salón impecable para un agape evaluativo. Agape. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es que en este espacio se haga un compartir, pero el compartir sea la excusa para evaluar toda la semana de énfasis. ¿En qué aspectos? En lo convivencial, en los talleres, y todo sea en torno a la comida. Reto, no pueden comprar nada. O sea, no. La idea es que usted construya lo que va a comer en colectivo. Si los muchachos decían hacer perro, pues que hagan perro. ¿Sí? Que si quieren. Y la otra es que en este ágape
la idea es que hayan unas preguntas directrices que permitan socializar. O sea, que se haga como la evaluación de toda la semana, pues de un ambiente chévere, tranquilo, y que esas evaluaciones se guarden como registro para ser socializadas. Adicional a todo esto, David va a hacer registro fílmico de toda la semana. Va a ser todo. Todo el registro va a venir con cámaras, va a grabar, va a entrevistar a los chinos, va a revisar las actividades para dejar registro de esta actividad de semana de énfasis. Nosotros también incluyamos un grupo que haga lo mismo, para que el registro no quede solamente desde la visión de la visión de los estudiantes. Desde las TICs. Unos estudiantes, Desde para las que TICs. incorporemos ahí las TICs De la clase y utilicemos investigación. todo el proyecto. Entonces, ¿qué queremos? O sea, pues yo me tomé pena con ustedes el atrevimiento de sentarme a David con David a pensarme la semana. De la emisora. Primero porque siento que ya estamos a una semana para organizar. Pues nosotros teníamos con Gatico Ya algo está el que hacer, tema. pero pues No, tengo el si problema ya está de que... organizado. No, pero mire, toca organizar 2 talleres más. No era eso, sino que necesitábamos hacer otra cosa. Pero entonces la pregunta es, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Esto es modificable? ¿Hay ideas que podemos cambiar? Lo primero es como esa semana está dentro de la semana ordinaria, ¿cómo se hace para negociar con los profes que tienen con otros ciclos? Pues digamos que eso lo pensé yo mucho. Por ejemplo, acá la idea es que estén en un espacio donde si hay un profe que tenga que miremos los horarios para mirar cómo se puede Exacto. cubrir. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el chachafruto, nosotros tenemos una persona que va a estar haciendo el chachafruto, que es David. Y ahí podríamos hacer el cruce. La idea es trabajar con grupos de 60, pero si son para el chachafruto son 60 chinos. Si mandamos 60 chinos, tendríamos que generar, por ejemplo, que las 4 actividades las hagan, las otras 3 actividades las hagan 2 docentes cada una. Es decir, si aquí el documental lo vean 2 grupos con 2 profes distintos. La otra actividad esté también con 2 grupos con 2 profes distintos. Y aquí otras 2 con 2 profes distintos. Si ustedes se dan cuenta, en este día, ¿sí? O en el salón de Sebastián. Pero la idea es que estén 3 grupos también en lo mismo para hacer la rotación más fácil, ¿cierto? Entonces estarían en inglés otros 3 grupos. Van 6. En informática Hay más también 6. hay televisión, hay Ah, sí, el de hay- Pero ahí ya estamos rotando 6 grupos de 11 o de 12, ¿sí? Porque somos cuántos profesores. Entonces los 5 que faltan hay que generar la actividad en la que están, que deben ser 2 actividades para rotarlos a los 4. Que eso fue lo que yo les puse en el WhatsApp. Los centros de interés. No, eso es Es para para el el lunes, eso el es para jueves. el jueves. Aquí hay que definir otras 2 actividades para poder hacer la rotación. Frente al Que sean trabajo físicas, que sea frente a convivencia y pueden ser físicas. Pues en Chachafruto juegan. Entonces, Pero digamos otra física. Alejandra, ¿qué iba a hacer? No, porque la gente del grupo también está rotando, ¿no? Ah, sí. O sea, digamos, la idea es que todos hagamos la rotación. Tengo una pregunta, ¿y los espacios de preparación y eso los docentes se mantienen? de preparación. Claro, que llaman las horas libres. Pues yo lo que entendí ya acá con lo de la semana de énfasis es que no. Depende de... O sea, pues si van a pues yo digo que si están, por ejemplo, 3 grupos en inglés, pues creo yo que si hay 3 profes allá, pues habrá uno que uno salga a tomarse el tinto de desayunar y otros 2 se queden o así. No, lo pregunto para evitar después inconvenientes, porque no es que no dejar las horas libres. No, lo complejo es los que tengamos en otros ciclos. Yo tengo el miércoles. Pero toca mirar de cómo nos movemos ahí. Por eso. Pero décimo va a estar en semana. Ellos dijeron. Ah, ¿Sí? ellos Acaba de están decir. proyecto. Ah, Pero bueno. quién sabe cómo es la organización de ellos. Sí, depende de las horas también. Pueden estar en clase. Ah, bueno, pero yo le digo, por ejemplo, en el caso me afecta con décimo. Entonces va a dar con doble, saber cómo cuadramos. Porque ellos van a cuadrar el sí, pero creo que son solamente 3 días, no 3 días. son- Lo mismo, es que acá ya son están 4 viendo el días. documental, que Ah, es sí, una sí, no. película. Vamos a hacer Está vamos a jugando hacer. chacha. Pero la de la semana La pregunta siguiente. era Exacto. una actividad que tenga que ver con la convivencia. Eran 2 actividades que tuvieran que ver con la convivencia para que las desarrolláramos.
para que estemos. ¿Qué dice Douglas? ¿Qué dice Douglas? Bueno, sí. Pues un juego. Pues Por eso yo había dicho que hay altos juegos para eso. Hay que estarse preparando uno ya. Bueno, estoy pero entonces tú haces un juego. ¿Cuántos llegarían a un grupo? El cuento es que tenemos que mirar si lo hacemos por cursos o lo hacemos por los grupos que teníamos. No, A mí en pero este llega un momento- grupo, no importa si ha puesto un grupo o llegan cuántos grupos a la misma. Es que yo siento que para ese día es más fácil ubicarnos por salones. Para la rotación porque son 8 salones. Los salones no están grandes porque están de 30 niños. ¿Sí? Y ubicar 2 salones con David que ahí están los 60, ¿sí? Y hacer como la rotación. Pero entonces sí estaríamos con 2 salones. No, es que no conservar la estructura del grupo porque una vez ellos se quedaron de eso que iban, pues extraño, o sea, traemos con los grupos que quedan en el taller. Porque Es que ellos- son muchos, Pedro, son 11, y entonces tener 11 grupos implica más rotaciones. No, porque se unen los dos grupos de los que tienen. No, es que serían 3. Es que no podrían ser 1 ni 2, serían 3 Mira, grupos. Y una cosa es tener 20 o 40 y otra cosa es tener 60 y casi 70. Gracias. No, eso es un- Entonces yo prefiero que sea como por salón. Es decir, que está en rotación 8, está viendo el documental 8.1. Luego estaría pasando a jugar chachafruto, ese mismo 8.1 y así por salones, y hacemos la rotación de los 4. Pues siento yo que es más fácil de organizarlos. Y tendríamos la posibilidad que si están por salones podemos evitar el cuento de que si le toca salirse a alguien a trabajar, pues estamos varios profes. Tenemos por lo menos tres profes para poder cubrir a cualquiera de los compañeros. El cuento es cuáles serían las otras 2 actividades. Eso es lo que yo pregunto. ¿Para qué día? ¿Miércoles? Para el miércoles. ¿Viernes? ¿Y Miércoles. ¿Es una actividad de cuánto tiempo? De bloque. Cada actividad es un bloque. Se hace un compartido. No, porque eso está para el final de los días. Solo piensan comer, ¿verdad? ¿Y si trabajamos algo ahí de lo nuestro? Sí, es que esa es la idea, y además es convivencia. ¿Es convivencia? ¿Por qué tiene que ser convivencia? Por el tema del reto del día. Ah, No, que no le he visto eso, aquí anda. pues lo del noticiero y lo Ya es que de... nosotros nos toca filmar harto para hacer noticias de semana. Pero por ejemplo, ¿qué tal filmen ese día? Que salgan y filmen y pregunten sobre los de la convivencia. Por ejemplo, un poco lo que hablábamos en la última... Pues se necesitan 2 actividades, esas son. Si traen juegos de mesa. No, pensemos en el tema del ejercicio de convivencia, no planteemos una actividad. No, pero si saben que por eso, digamos, parques tienen que tener ciertas reglas, cómo cumplirlas. Hay unos juegos sobre la Hay unos juegos sobre- que había en casa de juego. Los que Pero saben. entonces sí le parece de nuestro lado, o sea, que los chinos entonces lleguen a... Pero a preguntar sobre ese punto de la convivencia en el colegio. No, van a diseñar ese taller, pero bueno, el taller no tiene... No, sería Como son pre-taller. 4 bloques, Pre-taller. tocan 2 salones en cada bloque. Nosotros qué podríamos hacer. Sí, o inventar más actividades para hacer otra rotación, que es lo que yo veo que no es viable. Pero entonces no nos sirve nuestra actividad, lo que estamos planteando acá nosotros. ¿Cuál? Que los chinos salgan a documentar sobre la convivencia en el colegio. Como se supone que nosotros vamos a trabajar es un noticiero, entonces que los chinos salgan a preguntar sobre convivencia. Pero tienen que tener en cuenta que les llega a 2 salones y que tienen un bloque. ¿Llegan 2 salones? 50. Sí. Sí, no, pero igual podemos estar los dos al mismo tiempo, ¿o no? Sí, claro, pueden estar los profes. Porque mire, en el documental definamos quién está viendo el documental y en dónde. O sea, utilizamos el salón de inglés, ¿sí? Ay, recuerdo clase. Pero entonces Sí. tenemos que pedir las tablets. Y allá deberían de estar 2 profes viendo el documental con los chicos llenos. ¿Cuántos cursos? 2 grupos. O sea, 50 niños en el salón de Pedro. Entonces, una vez debe estar. Listo. Para hacer Ese es el miércoles, ¿no? ¿Qué es lo que nos Tú toca? tienes clases ese día, ¿cierto? Pues serías tú para que puedas salir al bloque. Con otro, con Juan Carlos podría ser. ¿Ustedes Entonces, están a cargo de qué? ¿Me preguntan? Ese día acompañamos el documento. Sí, ese es el que recoge. ese día están ustedes dos. En el chachafruto está David. O sea que no hay problema. Sería que hubiera un profe acompañando a David como por no dejarlo solo y que de la pena. Entonces, ¿quién sería?
pongamos a Ruda ahí. Esa es María y se va. Y falta todavía un taller. Salíamos al chachafo. No, ustedes se quedan todo el tiempo. Ustedes que todavía tenían los planteado, cursos de la Víctor. película. Exacto. O sea, todo el día. Más que un taller por ahí van a salir Ustedes sobre se votan cómo. para salir y descansar. Tocaría El otra documental cosa. otra vez. Entonces el chachafruto está David y el Ruth. Estaría cuadrando ¿Sí, lo ¿Cuál de- profe? Ya, ¿cuál profe? La listo. lo de la tele, el programa. Uy, Entonces sería Sebastián, ¿cierto? ¿Qué? Tú estarías con Sebastián y Pedro en lo del programa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Necesitamos que vengan a cuadrar una actividad económica. Pues Entonces, pónganlo y ahí la aclaremos. Salvar el ecosistema. Salvar un mundo. en referencia como a la convivencia, Listo. ¿sí? Se la piensan. no hay problema. ¿Es para la próxima semana? Sí. ¿Para qué día? Para el Salvar la miércoles. cualidad de tu mujer. Entonces, pero Ruth estaba con David en el chachafruto. O si quieren yo me hago con David para que Ruth esté contigo en lo de convivencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero también ahí ese día. Nosotros también tenemos una actividad con Marcela. ¿Cuál? No la hemos diseñado, pero nosotros ya tenemos una pregunta que respondía a Proyecto de Vida. Entonces, pongamos eso. Pero tenía que ver con el uso de dispositivos móviles y el impacto de la agresión física y mental y algo así. No me acuerdo de qué cabe, pero nosotros estamos trabajando por ahí. Entonces podríamos ahí, bueno, yo estoy con David. Nosotros tenemos un taller, entonces nosotros para que nos incluyas ahí a Marcela y a mí. Entonces ponemos un taller alternativo acá y en el último bloque se cuadra un grupo. Así no pasen por todas las actividades, pero porque pasen por 4. ¿Sí? ¿Les parece? Y entonces estaría aquí Ruth, Eso es para el miércoles. sí, ecología, y estaría Ruth y William, ¿cierto? Y estaría Marcela. Marcela y Carlos en un taller de la relación de el uso de las tecnologías con el comportamiento humano, algo así. Eso. Y falta. Y ya, ahí ya estaría la programación, ahorita es hacer como el cuadrito que quede organizado. Ya estaría el miércoles. Los espacios donde trabajaría Sebastián y Pedro, ¿cuáles son? ¿Salos de acá cómo se llama? Idiomas. 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 Y el de ¿Cuál es los el combos. reclamo? No, ya. Sala El de, miércoles, ¿qué sala hago? de, Pero Señores. si son 5. ¿Qué cámara eléctrica? ¿Y las tablets cuántas son? 80. Si no las zampan. ¿Qué sí, decir Andrés? Sí. De hecho, es Yo un la todo pregunta, yo qué voy a- súper subutilizado. Eso nadie lo puede descansar, logística. Se está tallando incluso por no aprender. no aprender. Sí, yo pienso que podrías, o si quieres, yo pienso que tú podrías descansar ese día o ayudarnos en la logística. Es que si tenemos espacios y nos hacemos de dos así, Nosotros vamos a estar en informática. entonces con Marcela. En las dos informáticas de las tablets. Una. Con las dos. listo. Si quieres, no El falta jueves, nada, bien. ¿sí? Sí. Bueno, entonces, David. Sí, El jueves están los centros de interés, que cada uno lo va a diseñar. Yo decidí que voy a bailar, voy a hacer taller de danza, voy a hacer taller de jazz. Ya está listo. ¿El suyo cuál es, Pedrito? Y yo tengo que buscar un Míos. salón donde haya, yo estaba pensando donde hubiera grabadora. En la matriz ya te puedo pedir un favor de incluir de alguna forma, me imagino que van a grabar, ¿cierto? Van a dejar alguna evidencia digital, entonces incluirla dentro del desarrollo de la matriz. Yo se las enviar correo. Sí. Para incluir el taller de danza, catarata, y cómo va a quedar eso para que de pronto nos vamos a un sitio web o algo así. Listo. Entonces yo voy a hacer taller de jazz. El siguiente taller de centro de Bueno, interés, si te puedes ¿cuál es? Dale. ¿Lo sacas? ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Qué pasó? Es que yo a la segunda que ¿Qué me son toca con el talleres? otro ¿Son curso, talleres? y ahora me toca con Sí, la personal, pero yo ya me la sé todo, le llego que la La mayor calidad, pero primera nunca me es la del salón. ¿Listo? Porfa. Pero Ah, yo creo que igual mañana, que mañana hablamos con necesitan ella. Pues digamos, vamos a trabajar noticieros, vamos a hacer noticias en audiovisuales, digamos, hacer un video de noticiero, pues. Videos. Pero más como a manera de prensa, digamos, sí, como Videos. prensa audiovisual o algo así. Prensa Michael. audiovisual, listo.
Yo no sé. ¿Usted lo va a hacer? Sí, el día que hacemos. William, ¿qué vas a hacer Pues tú? Pedro. Ah, lo iba a hacer. Pero van a arrancar en español en inglés. Sí, esa es la vaina. No, pues Chévere. Lo mismo. Esa es la vaina. Ustedes dos están juntos, se rotan en los 4 bloques y hacen el taller. ¿Y no puede trabajar con nosotros? 4. 4. El día. Pero los grupos van a ser chiquitos. El del bloque. O sea, ¿Cuánto le va a hacer? 8 y 20, 8 y 20. ¿Sobre qué es? Comportamiento. Ah, no, ahorita No, lo el jueves. dividimos ¿Tú sabes en 4 ahorita es música? en 4 talleres. ¿Sí? Es que nosotros más o menos contratábamos música, para hacer todo el la idea es sacar un libro y ahí nos vemos Ah, bueno, listo, entonces son bloques, eso no hay problema. Sí, cada quien. Hola, William, Carlos, ¿qué van a hacer? Nosotros tenemos un taller, pero vamos a mirar si lo enlazamos con con el taller del miércoles. ¿Pero lo vas a hacer con Marcela? Con Marcela. Pero entonces tendríamos más poquitos centros de interés y más niños en cada centro de interés. O sea que lo que habíamos hablado ahorita de Sí, Colombia. tocaría o hacer los dos separados, porque es que miren, llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Mi pregunta, ¿qué serían los profes que tienen clases con otros cursos de otros ciclos? Pues por eso, pues acá lo están haciendo en parejas. Por eso mismo. Por eso mismo. A no ser de que lo hagamos en parejas y tengamos la posibilidad de rotar. Yo creo que nos toca por el tema de los cursos. Porque es que la problema es que un vecino. Nos tocan grupos grandes, pero nos toca así. O sea, es un taller el miércoles y otro el jueves. El miércoles sería ambiental, el jueves sí musical, yo le hago la música. Entonces taller música. Porque el miércoles es aplicado más es a la convivencia. No, el jueves es centro de interés, centro de interés. No, El que sea, el que quiera dar. El jueves es centro de interés. Y listos. Los que. Como los titulados. Entonces están fractales. Entonces Marcela, ¿tú trabajarías con alguien? Con Ruth. Con Ruth. Con Rubén o con Pedro. No, Pedro está con Sebastián. No, Sebastián, ¿también va a trabajar contigo, Pedro? Sí. Pedro es conmigo, sí. Sí. Eso no lo sueltan. Entonces, Ruth, o sea que la única que va a estar sola soy yo. No, No, estoy de acuerdo. ¿no está con Jimena? Víctor. Con Alejandra. Le va a tocar Una bailar. de Alejandra. Y yo tampoco ¿Qué van a bailar bailar? todavía. Voy a hacer clase de jazz. O sea, van a ser solo niñas, entonces clase de jazz. ¿Ellas? Sí, de jazz. De la De ellas. Disculpen. ¿Van a bailar? Pues les voy a enseñar. Bien, Es que ¿no te jazz le envió es el correo una las tapas? técnica ¿Ah, sí? sí, las descargamos las otras, las descargamos. Es una técnica de danza. Pero entonces estamos hablando que solo sea la tabla. ¿Solo la imagen? Sí, la imagen de la tabla. Entonces, bueno, yo estoy con ¿Sin la nombre de imagen. autor? Sí, o sea, con los nombres Sí. nomás. O sea, la ¿Quién tapa más es- falta? sería Por taller ya perfecto. estamos. Nosotros con Marcela. Maestro, Ya. ¿podemos levantar esto? ¿Y qué taller van a hacer? O sea, ¿cómo van a llamar el centro de interés? No, yo te digo ahora, que no me acuerdo. Toca los Por comerciales. ejemplo, esta. ¿Sí? puede quitarle Entonces, ese solo de Gabriel del Infante, en pero ese ella, orden pues, los talleres quedaron para ese día Y de la los centros de editorial, interés. creo que también. Que Aquí, solamente por se ejemplo, pueden rotar aquí, por ejemplo, solo en puede ser 3 esta grupos parte. de muchachos, ¿sí? Se pueden Solo la inscribir imagen. solamente en 3 grupos. No, no, Sí. Alejandra y yo, Aquí, juntas, pero Juan yo solo Carlos la y Leonardo, Pedro y editorial. Sebastián, Rudy, Así con William, Sebastián, con Marcela, Alejandro, yo. ya con la tapa del Son libro. 5 talleres, pero Sí, solo no, se pero van a inscribir a además que 3. son autores reconocidos. La O sea, yo pregunta creo que seguro que van a básica es Pero cuándo entonces, hacemos las se tiene que inscripciones. manejar. Toca hacerlas a Y más desde el tardar el principio, no es posible que viernes. eso sí, pues, es- No, Regálame los datos de los que algo talleres sale como mal que por el- y lo hacemos por en el línea en la WhatsApp, sala. si las Sí. buscamos por internet. Solo se pueden inscribir a 3 talleres, Sí, entonces sí me queda más fácil. tocaría Solamente poner los lo que colores. a esto. Pero ¿cuánto ¿A qué me tiempo? refieres? Ya ¿A que van a me tener queda 3 más fácil listas? importar. Pero Grupo lo 1, otro grupo sería 2, quitarle grupo las 3. El grupo editoriales 1 y es el el del primer bloque, el nombre grupo y 2 la es el del foto. segundo y el tercero. Listo. Entonces, si el chico se inscribe Sí, en el digamos, como primer la parte grupo, más importante de la portada. Uno. ¿sí? Pero sí, sí. Para no, que dejarles ahí la rotación de una vez, las Para que tengan un orden. Listo. Sí. Muchas gracias. No. Sí, porque si se escribió a música Pero en que el yo tengo bloque que 1, mirar, debe escribirse. Para que no se crucen los horarios. Exacto, debe escribirse en el ¿Será que grupo no? 2, Andrés no nos colabora? en alguno de los Por otros eso yo lo voy a talleres. decir. Y en el Es que grupo yo iba a 3 mirar en el acá, pero veo que estaban todos- Le damos como 3 opciones de orden según el horario.
¿Saben qué quería yo? Aparte quería hacer como un taller también de cocina. Uy. ¿Sí? O sea, como taller de cocinar con los enanos. Entonces podría Los ser enanos que, cocinan. para que queden 6 grupos, podría ser que que Alejandra haga el taller de deportes o de danza y yo cocine. ¿No? Para tener 6 talleres, para que sea más fácil. Gato, ¿qué vamos a hacer? Ya. Música. No, gato, yo eso no sé. O cocine conmigo. Eso me hace cantar. Cocina con ella, yo voy para la música. No, William toca y tú Eso. cantas. Dale, cocina con ella, Yo yo no voy soy para la música. para una ni para otra. Sí, ¿sabes que sí? ¿Cocinas conmigo? Eso, yo voy para la música. Podemos hacer, lo único que sé hacer es galletas, yogur y dulces, no sé más. No, pero yo tengo plan de cocina. Ay, no. Trupas. Uy, postres. no, mejor yo voy para música. No, fácil. No, Tenemos la estufa, Ruth, nosotros tenemos la estufa, tenemos la refractaria, No, tenemos todo. usted quiere cocinar, usted quiere, papi, yo sé que usted quiere. Ahí nos cambiamos por si hay. Usted me va a dejar No está bien, hagámoslo en la cocina. Le trae el delantal y el gorro y las trenzas, más. Y Aleja, entonces serían 6 grupos. ¿Le parece? Listo. Más fácil para Porque hay rotar. música Y entonces si son 6 grupos, ¿de cuántos chinos nos toca? 240 dividido 6. ¿Qué? 220 dividido ¿De qué más hablamos? 240 dividido 6. Voy a hacer eso. ¿Me puede regalar carga un ratito? Bailes. Y a 40 niños. No, tampoco tan grandes. ¿Sí? Igual estamos compartiendo espacio. 40 niños, igual estamos. 40 de dos profes. Pero 40 euros por ahí, chévere. 40 con los profes. Hagamos galletas, Yo le muevo, las trufas las vamos a hacer con galletas de Oreo y queso crema. Ah, ya está la galleta. Hay que aprender, ¿no? Hay que No, aprender. tengo varias recetas, usted te me ayudas con ella. Bueno, ahí está. Nos lleva la parte, ¿no? Nosotros hacemos. O sea, nos tocaría de La acuerdo, trufa. chicos. Ah, bueno, sí. A Ruda a mí nos toca obligadamente trabajar en la biblioteca para no trastear la estufa tan fea. Juan Carlos y Leonardo, ¿dónde trabajarían? ¿Ustedes qué van a hacer, papi? En el salón de truco. Bueno, ¿y qué van a hacer, papi? Porque tienen eso. Pues, ¿sabes lo que es? En el salón de Ruth. ¿Cierto que mis Pedro y Sebas, ¿dónde van a trabajar? ¿En el salón de Pedro? No, este no me Inglés, habla especializado en inglés. El salón feo es esa profesora peligrosa. ¡Gato! Yo opinaría que William Queda chévere. y Víctor trabajaron en el salón de Pedro como para tener el espacio. Ya me voy a poner, ¿cierto? Están ¿Y el conectados. cachorro qué va a hacer? Que yo no veo. ¿Y tú, profe, con De dónde? pronto trabajamos en tecnología. Ay, pero el cachorro qué Porque va a hacer. nosotros Yo sí buscamos quiero voy a saber. hacer. Periodismo. Ah, Audiovisual. pues yo pensé que iba a ser de algo. Striptease. Digo, Pues, exacto. Listo. Pero la Jueves ya organizado. El viernes era el día del CEP, pero dice Pedro que cuadremos. Yo tengo clase. ¿Cuadramos qué? Que cuadremos un día de taller de énfasis para el viernes. ¿Sí? ¿Cuál es el taller de? Entonces estaría el taller de énfasis de William y Ruth, que ya lo tienen, ¿cierto? Sí, ese sí ya lo Miércoles. tenemos. Ese sí ya lo Para el tenemos. viernes. Ese y nos podemos ¿Cómo así? ir. ¿El miércoles? O nos toca ¿Miércoles quedarnos aquí. el mismo? No. El jueves hacen el centro de interés. O sea, el Y jueves. el viernes hacen su taller de énfasis. Toda la mañana. El día miércoles ya no. Todo el día. nos- Sí, el miércoles también. Mira. Yo me perdí. Mire, el lunes tenemos la película, la conferencia y el taller sobre el colegio. Sí, ahí estamos bien. El miércoles tenemos las 4 actividades rotativas, ¿sí? Las 4 actividades rotativas con el tema de la convivencia, en el que está lo de Chachafruto, está lo del documental, es una actividad que va a plantear Vicky. Vicky, La de Pedro. la de Pedro, la de Rudy y William, que es sobre ecología, y la del profe Carlos. Carlos, que es sobre tecnología. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4,
5 actividades para ese día de rotación. Que es un solo bloque. Que es un solo bloque, o sea, rotan en tres, perdón, que son cuatro bloques. O sea, a ese día se corre el horario un poquito del descanso porque la idea es que pasen por 4 por lo menos. El jueves son los centros de interés, ¿cierto? Sí. Lo de música, lo de cocina, lo de fractales, lo del periódico, etc. Y el viernes había propuesto antes de esta actividad, pero que hiciéramos un énfasis de toda la mañana. Entonces yo no sé si armamos mañana, ¿no será los todo el día? por eso. A podernos ir. No, o sea, la pregunta es, ¿a ese taller se inscriben los muchachos voluntariamente o los organizamos si tienen énfasis con uno de los profes? Ahí estaríamos organizados también en grupos, ¿sí? Porque estarían Rudy y William, ¿cierto? Ajá. Estábamos Víctor y yo, ¿cierto? Ay, gato, ese Dios te tiene que Pedro estaba con Sebastián, ¿cierto? Sí, o sea, no se para, no se para. Leo y Juanca, ¿cierto? Y Marcela y Carlos. Yo creo que lo ideal sería ese día trabajar solo con un grupo toda la mañana, o sea, como hacer una profundización, ¿no? Sí, tenemos todos los modelos, sí, apliquémoslo. Sí, o sea, que sea como una Trabajamos con un solo grupo. profundización. Rudy y William, ¿qué tenían pensado? Pues es que pensábamos en unos, pero ya creo que se dañó el viaje. ¿Y por ¿Qué qué vamos no? a hacer ustedes? Pero si van a estar con un solo grupo, Sí, se vamos pueden a ir. trabajar los dos. Ahí hacemos algo, no te preocupes. Pero es que es para poner, para que... Bueno, entonces para que lo pongan, Para que los hacer niños un se escojan. diseño del logo de la muerta escolar y trabajo de muerta escolar. ¿Trabajo en la muerte escolar? Sí, o sea, se llama la muerte escolar. La vuelta, la vuelta. muerta escolar. La muerta no, la vuelta. La muerta. La muerta, ¿qué ¿No sabía? Ay, pero no puede ser, Dilema, ¿en qué colegio estás? Bueno, y entonces ahí, como somos 1, 2, Y ahí 3, tenemos 4, la 5, pregunta y todo, no te 5, somos 5 grupos. Ay, ¿y Alejandra con quién estaba? Sola. Pero el novio. No, porque yo estoy con... porque- Y también son 40 chinos, ¿cierto? Sí. Yo creo que ella va a trabajar deportes todo el día, ¿no? Sí. Eso sí, se la- Sospechemos, ¿no? Ya que no está acá, ¿dónde No, está? No, pero ya se dijo que ella va a estar solo con nosotros. Pero yo No, creo lo que iba a que estar pasa solo es que con... a ella se le acabó el contrato. Pues ella quedó antes dijo que el INDE que iban a ir mañana a repartir boletines. No, pero se lo Pero se creo lo que me renueva. toca a mí. Se lo renueva. Pues Dios quiera que sí. En esta Imagínate. A la Alejandra. Lo que pasa es que como No, que, mire, me está Lucho escribiendo pidió que unas no puede estar en vacaciones. la reunión Podemos decir que la porque lucha. el abuelo de ella ¿Cuándo viene? falleció. No sé, Ayer en la porque noche. Ah, no, entonces yo me encargo. 5 semanas. Ay, van. Y Semana Santa. Ah, le entregamos la Semana Santa Sí, nos pero tenemos no, que antes de- funcionar nuestras No vacaciones. importa, los vendemos allá. Entonces él tiene que trabajar igual. O sea, en la casa no lo va a tener. Entonces Semana Santa no es vacaciones. Está Y ahí las está el salón de Alejo. de los meses. ¿Qué? ¿Para qué? Para la entrega. Lo de julio supongo el pasado. De pronto con- 2 semanas más. Ah, pero no. No, porque él empezó el año pasado. ¿Tienes salón? Sí, claro. Entonces se lo prestaba Pues seguro a en Juan. marzo. Y yo ¿Cómo 8 pongo el semanas? salón mío para 7 entregar Son los como boletos. 7 semanas. Listo. O sea, Bueno, él y tenía ustedes una trabajan cuenta con por el escolar. día. Víctor y yo, ¿qué vamos a hacer nosotros dos? Es buena pregunta. Ah, diseño. ¿Ah? Diseño y yo confío en su merced. ¿Qué hace? ¿Con un solo grupo? Salsa al Sí. parque. Solo toda grupo la para todo el mañana. viernes. Salsa al parque. Salta, no, pero Sí, esta sí, forma de la- bailar. ¿Quién? El mueve más esta columna que. Podemos hacer todo un Douglas se baila Toda más. la mañana. Bien se ve. ¿Sí? Uy. Merengue y choque. ¿Saben qué estaba pensando? Cuadrar y hacernos como algo así como una... ¿Qué? Pero no, pero pongámosle otro nombre. ¿Una orgía? Pero eso sería para el En jueves. la olla le vamos a poner. Otra comunitaria, sí. No, en la olla, que no se No, No, pasa. pero- pero la olla, sí. El viernes dijimos que es profundización, sería el Sí, jueves. Para el jueves. sí, no la o sea, está en la olla. Nosotros vamos a estar el viernes en la olla. O sea, van a tener un taller chiquito el jueves, pero en nuestra profundización vamos a hacer un ejercicio más. Pedro, ¿qué va a hacer con Sebas? Siguen en el cuento del programa. Sí, 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 sí. entonces Sí, porque además es en Programa. inglés también y todo. Bueno. La grabación, la ustedes edición, querían. eso les quita tiempo. Teniendo en cuenta que van a trabajar toda la mañana con un grupo de 40.
Nosotros engatusamos a los niños, llevo al gato, los engatusamos. Ustedes lo harían por allá, es como una profundización Bien engatusado, así de la matemática que se abre un loco. Por eso es que veamos. Pero eso es el centro de interés. Pero digamos, ¿cuánto tiempo necesitamos el Yo lo entregué por 40 Todo el día con 40 niños nada más. Tengo que mirar otra vez quiénes son. Pues ya semanitas si quieren. Pueden hacer algo que sea más divertido. O sea, trabajar. Divertidísimo. No, pues sí, pero me refiero, por ejemplo, hacen fractales el viernes y en el centro de interés pueden hacer otra cosa. Sí, póker, me parece. Con bailarines. Pero no al revés, que es el juego, no la cerveza, hermano. ¿Cómo? Que el juego, no la cerveza. Y otras clases del juego. Sí, a mí me parece. Estuvo muy bueno. El El chiste estuvo bueno. Póker. Y enseñan a jugar póker y todo el El día de los amigos. Póker. Ahora me quedó sonando, ¿sí? Van a enseñar a jugar póker. Se llama así el día de los Y, amigos. o la otra es eso también Dame, de... dice. Ese es el jueves. No, está la centro de interés. ¿A Es mí? martes. ¿A cómo? Dios mío, qué Pero sabe desorden. también todo el cuento de eso de los casinos, como todos esos juegos de casino que tienen como su... No, creas, no, Son matemáticas. Comámoslo las servilletas de Eso los traen ellos, los compran a 500 pesos. El paquetito vale como 1000 pesos. Y todo lo que si ustedes dicen cartas, se tengan con eso, al curvo de cartas. Sí, que traigan las Pero no, les se llama enseñamos la probabilidad de eso. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Ese sería el de 2 horas. Es el de 2 horas el miércoles jugarían póker, apenas juegan y el jueves. Ah, el jueves, sí. Juegan póker y el viernes que tienen toda la mañana hacen lo de los fractales. ¿Sí? Y Carlitos y Marcela. Charlie. Nos toca diseñar, no podemos todavía definir. Y deportes alegres. ¿Usted le da 8-3? Listo. Y el viernes ya está organizado. Yo tengo esto, lo voy a pasar el libro para entregarles mañana. Y el haga privado. El haga ¿qué quiero que pase en mi colegio? En el primer bloque está la actividad. Yo sí creo que por dirección de curso, ¿sí? Nos podemos hacer como quiera. O manteniendo un grupo del día anterior, ¿sí? También va a ir a todos los cursos Con el donde yo grupo voy. del viernes, el lunes, usted va hacemos o llega a lo de su las sala. mariposas, que hagan sus mariposas No, en no, origami. Mariposa ahora no se perdió esa semana. Sí, porque es que este viernes y el lunes es la siguiente semana. 2 días. Es que este día no está, no lo cuenten, es que este día es redes sociales. Y aquí, esta actividad, ¿sí? Y el lunes hacemos esto del ¿Qué trabajo marca del ahí set, ¿sí? marcación acá? Ahí no va a Las ser. clases se queda con usted, trabaja y ayuda. Ya está. ¿Quién? Ustedes mantienen el grupo del Ahorita viernes. no. Sí, pero ¿Qué van a hacer? Entonces, primero, en la primera actividad, en el primer bloque, se hace el trabajo de origami para hacer las 4 mariposas que vamos a pegar por el yo colegio me del tocó cielo. muy bien hacer las mariposas, aunque las mariposas ya están hechas. Pero es lo lidera. Qué mariposa. Y después, en el segundo bloque, o sea, en el primero hacemos las mariposas con origami y las pegamos con los deseos de los chicos. En el segundo bloque hacemos todo el... ¿Qué pasó? Bodega. Ah, sí. Ouch, sí. No sigo más. En el segundo bloque hacemos toda la idea es que hagamos toda la... El cabellito de alfalfa. El segundo bloque, la idea es hacer toda la limpieza del salón, que lo decoren, que lo arreglen, que lo limpien, que limpien las mesas. Y en el tercer bloque es el compartir, que usted ya se descierre con sus estudiantes del día jueves, del día viernes. El lunes, Individual. individual. El claro. viernes. El viernes es de los fractales. Usted va a estar con los chinos todo el viernes con lo de los Este es el fractales. miércoles. Sí, mira. Es lo del Puede ser. Sí, lo del chachafruto. Miren, ustedes. Miren, chachafruto, póker, fractal. No, El ya el miércoles. no nos toca documentar. Bueno, sí, documental, El miércoles. póker, Natalia. fractales. Eso es el viernes. El siguiente el lunes es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo crees? Ya pasan, se les pasó la hoja. ¿Listo? Quedamos así.
Listo. La matriz al Toca hacer la programación Y el de la sábado. Voy a actividad. ir a pasarla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues seguro que vamos nada que más. Además que tengo 8 meses para... La matriz la hacemos en la actividad que desarrolle cada dúo. Ven, pero tú puedes enviarnos un fax, tú puedes enviarnos eso. No, todos los lunes estamos todos allá en Artesano. Yo ahorita paso la programación, ¿listo? Tú nos envía la programación y esa programación la alimentamos en la matriz. ¿Sí? Para la matriz es para Y la planear otra, la actividad. Carlitos, es que ellos se escriban Las actividades. se escriban para los centros de interés y para el énfasis contigo allá en audiovisuales, en tecnología. Listo. ¿Listo? Sacamos la inscripción de la tabulación. Y ese día toca tenerle como desayuno. Aquí a quien Oiga, habla con el sí. doctor y le cuenta. No, pero no sé si los profes como en agradecimiento a la política de formación Sí, en esa hagamos secretaría. todos. Hagamos un desayuno para todos. Todo para todos, nosotros Y todos, lo, nos sentamos con él. y lo cuadramos ahí en audiovisuales. Que nos tengan el desayunito a todos y a la hora del descanso nos sentamos a desayunar y conversamos, ¿no les parece? Sí, Un conversayuno. un Un conversario. conversayuno. Y la otra es que le toca decirle a la muchacha para que nos lo tenga hecho a la hora del descanso. Es para el 25, ahorita hablamos con ella. Podríamos ahí Dos, utilizar la cuatro. salita de 5 por esto y dejar organizadito. Eso lo hacemos como nos usted y yo. Dejar bien bonito. Ese puede ser un para taller, desayunar. organizar eso. Sí. Y hacer ¿Te parece? Bueno, ok, me voy a Que Papillo que se sienta bien atendido.